2015, específicamente la ley 30.032, señala que no será posible la redención de penas por el trabajo para delitos de hurto agravado, robo agravado, etc. El beneficio de la semilibertad. En sus orígenes, este beneficio se concedía para que los internos salgan del establecimiento penitenciario y fuera de él puedan realizar una labor o estudiar, y regresaban al penal para descansar. Sin embargo, en la actualidad, este fin no se cumple. Simplemente, al igual que la liberación condicional, el interno deberá extinguir una determinada parte de su condena para que pueda salir en libertad. Ojo, que con eso no quiere decir que el interno salga definitivamente, simplemente que el modo de ejecución de la pena varía. Entonces, la semilibertad se concede para la generalidad de delitos tras haber extinguido el interno la tercera parte de su condena y excepcionalmente las 2/3 partes de la misma. Con el paquete legislativo, esta regla y esta excepción cambian. El paquete legislativo del año 2013, esa excepcionalidad contemplada en la norma para la concesión de las 2/3 partes del beneficio de la semilibertad se convierte en regla. Esto quiere decir que se va a restringir la semilibertad para la mayoría de los delitos. Lo mismo sucede con la liberación condicional. Por ejemplo, los delitos de hurto agravado, robo agravado, se conceden tras la extinción de las 2/3 partes de su condena. Para que se conceda este beneficio de semilibertad, y al igual que el de la liberación condicional, el interno tiene que reunir determinados requisitos. Uno de ellos es la copia de sentencia certificada, y a ello se debe añadir un documento donde se consigne que la misma es consentida o ejecutoriada. Por otro lado, también debe reunir el expediente personal del interno, el certificado de conducta, donde se debe hallar las faltas que hubiese cometido el interno, así como esas sanciones que se aplicaron justamente por habérsele impuesto una falta. Para que de esta manera el órgano técnico de tratamiento, que está formado por un educador, por un trabajador social, por un abogado, pueda tener una idea sobre el informe que va a dar al momento de si se concede o no el beneficio penitenciario. El Consejo Técnico solamente, ojo, elabora un informe. Quien finalmente va a conceder el beneficio va a ser el juez. Bien, otro de los requisitos para que se reúna el expediente es el certificado de cómputo laboral o estudio efectivo si lo hubiere. Con la antigua normativa se requería un certificado dado por el empleador, pero ahora dice la norma que ya no es necesario el certificado, basta con una declaración jurada del interno para que certifique que efectivamente haya laborado o estudiado. Asimismo, se debe contener ese expediente un informe social, un informe jurídico, que contiene a su vez un informe sobre el grado de readaptación del interno, de acuerdo a la evaluación del Consejo Técnico Penitenciario. Y por último, un certificado, ya sea notarial, municipal o judicial, que acredite el domicilio o lugar de alojamiento. Con la antigua ley se requería un certificado policial. Con la nueva ley, ahora el margen se amplía y te dice la norma que puedes presentar un certificado notarial, municipal o judicial que acredite efectivamente el lugar de alojamiento del interno. Estos mismos requisitos se debe reunir en el expediente del interno para efectos de conceder el beneficio de la liberación condicional.
respecto a las causales de revocatoria y sus efectos. Tanto para la semilibertad como para la liberación condicional, el Código de Ejecución Penal establece dos causales. Una de ellas es cuando el interno incumple las reglas de conducta y la otra cuando comete un nuevo delito doloso. Ahora, ¿cuáles serán los efectos de una u otra causal incurrida por parte del interno? Si incumple las reglas de conducta, el interno debe regresar a prisión para cumplir el resto de la pena faltante. Por ejemplo, si faltando 3 días para que cumpla con la semilibertad o liberación condicional, el interno incurre en una falta a la regla de conducta, regresa al penal para cumplir solamente los 3 días que le faltaba o restaba por cumplir. A diferencia de que si comete un nuevo delito doloso, el interno debe regresar a prisión para cumplir la totalidad del tiempo por el cual se le ha concedido ya sea la semilibertad o la liberación condicional. Esto es, si le faltaban 3 días para cumplir su pena total, debe regresar no solamente por los 3 días a prisión, sino por la totalidad del tiempo por la cual se le concedió ya sea el beneficio de semilibertad o liberación condicional. Al respecto hay críticas. Dicen algunos que el interno o la norma es muy benevolente. Señalan que aquel interno que ha infringido una regla de conducta no debiera regresar al penal para cumplir solamente, en este caso, según el ejemplo, los 3 días. Y debe regresar a penal para cumplir la totalidad del tiempo por el cual se le concedió la semilibertad o liberación condicional. Al igual como si hubiese cometido un delito doloso. Desde mi punto de vista, yo creo que es un exceso. Simplemente cuando se concede un beneficio, el fundamento, el espíritu del beneficio, la finalidad del beneficio es que el interno se resocialice. Esto es desde un concepto de mínimos, como le decía al principio, que el interno sea capaz de respetar la norma penal, estando en libertad. Lo demás se lo dejamos al aspecto moral, que el derecho no tiene que entrar a tallar. Entonces, como les señalo, es un exceso en ese sentido y debe quedar la norma como tal, que no debe estar sujeto a modificaciones respecto a los efectos de si incurre en una regla, o incumple una regla de conducta o comete un nuevo delito doloso. Igual, la semilibertad y la liberación condicional se restringen con el paquete legislativo del año 2013. A partir de este año, ya para la mayoría de delitos no se va a conceder para lo que en principio, para la generalidad, tal como decía nuestra norma penitenciaria, a la tercera parte de haber extinguido la pena, sino para las 2/3 partes. Sin embargo, encontramos en las leyes específicas de este año, en el paquete legislativo 30.076, 30.077, que modifican los artículos de nuestro Código de Ejecución Penal, artículos 46, 48, que señala en su segundo párrafo: se concederán los beneficios de semilibertad y liberación condicional tras la extinción de las 2/3 partes de su condena. Sin embargo, en el tercer párrafo dice: se limitará o se restringirá los beneficios penitenciarios para los reincidentes habituales y para los agentes que hubieran cometido estos delitos, los mismos delitos por el cual sí se concede en el segundo párrafo. No sé si me siguen. En el segundo párrafo, a ver, lo repito, en el segundo párrafo de la ley 30.076, en el artículo que modifica específicamente el artículo 46 de semilibertad, te da licencia, se conceden los beneficios de semilibertad y liberación condicional a las 2/3 partes. Sin embargo, en el tercer párrafo se contradicen con el segundo. Entonces, ¿en qué quedamos? Hay una redacción lamentablemente farragosa, que no se entiende, que en su propio contenido se contradice.
En la praxis, como es un paquete recién salido y dado en el año 2013, todavía no se ha visto si los jueces van a tomar en cuenta ya sea el segundo párrafo de concesión o el tercer párrafo de restricción. Entonces, ante esta contradicción interna de la norma, yo señalo al respecto que si hay una contradicción, tal como lo señala toda la interpretación sistemática de las normas penales en general, la duda va a favorecer al interno. Pero mientras que esto no se cristalice y no haya una reforma, entonces estaremos esperando a la decisión de los jueces penales en la concesión o restricción de los beneficios penitenciarios. Respecto a la liberación condicional, es lo mismo que la semilibertad, se otorga tras la ejecución de la mitad de la condena y excepcionalmente a las 3/4 partes de la condena. Y las causales de revocatoria van a ser las mismas por comisión de un delito doloso o por incumplimiento de una regla de conducta. Los efectos los mismos que ya habíamos señalado. La visita íntima. Según el reglamento del Código de Ejecución Penal, específicamente el artículo 197, señala que la visita íntima constituye un beneficio al que pueden acceder las personas privadas de libertad, procesadas o sentenciadas que tengan la condición de casados o convivientes. El Tribunal Constitucional en un tiempo señaló que no era factible la visita íntima para los delitos de terrorismo. Sin embargo, este criterio fue modificado señalando que bajo determinadas o determinados fundamentos por el cual se concedía la visita íntima, uno de ellos, como señala el propio Tribunal Constitucional, que es el mantenimiento de las relaciones familiares del interno con su cónyuge, para que ese vínculo no se destruya. Teniendo en cuenta ello, además del desarrollo o libre desarrollo de la personalidad del interno, que esta visita íntima no se debiera restringir para tal o cual delito. El Tribunal Constitucional también ha sido bueno en esa parte, digamos, de alguna forma, porque también, ¿qué pasaría en el caso de los homosexuales? ¿Se concedería la visita íntima? ¿Qué opinan? Claro, desde una posición moralista diríamos que no, pero una vez más, la moral no tiene nada que ver con los derechos o con el derecho del interno. Cada quien, independientemente de su orientación o posición, puede recibir una visita íntima dentro de los penales. Otra cosa es que no esté regulada o que dentro del penal no se lleve a cabo de una manera adecuada, a diferencia de España, ¿verdad, doctora? Que ahí sí está muy bien regulado estas visitas íntimas y tienen espacios, módulos adecuados donde el interno puede recibir a su pariente para realizar el acto. Bueno, en nuestros penales, en San Juan de Lurigancho, por ejemplo, no tenemos módulos específicos, basta con una frazada, o los internos se turnan, ¿verdad? Algunos en la mañana, algunos en la tarde, porque la infraestructura no es la adecuada. Bien, y con eso terminamos respecto al mecanismo de los beneficios penitenciarios. Pero antes quisiera hacer una aclaración respecto del régimen legal aplicable o cuál régimen legal se debe tener en cuenta a efectos de la concesión de los beneficios penitenciarios. En el Perú, el caso de Agustín Mantilla, y en España, los casos de Henry Parot, encendieron el debate si el principio de irretroactividad de la norma penal debe ser aplicable o no. ¿Qué pasa en ese sentido? Hay tres posturas. Una de ellas que señala que los beneficios penitenciarios o el régimen legal vigente que debe aplicarse es al momento de la comisión del delito.
El Tribunal Constitucional, sin embargo, y también bajo esa misma línea, anteriormente la Corte Suprema se ha pronunciado que el régimen legal bajo el cual se debe otorgar los beneficios es al momento de la solicitud de beneficio. Sin embargo, con el Acuerdo Plenario 8 del 2011, la Corte Suprema cambia de postura y dice que no es ni una ni la otra. Esto es, que no es momento o el régimen legal aplicable al momento de la comisión del delito ni al momento de la solicitud de beneficio, sino el régimen legal bajo el cual se sentenció al interno. Porque a partir de ahí, de la sentencia, es que se convierte en ejecutivo el título y por lo tanto, a partir de ahí, las normas penitenciarias, en este caso beneficios, es el régimen legal bajo el cual se deben conceder. Desde mi postura, yo señalo, y por un tema de seguridad jurídica que se debe brindar a los internos, seguridad jurídica, no tanto respecto del interno, sino también seguridad de todo nuestro sistema penal, desde una visión integral que pasa por el desarrollo y pertenencia del sistema como saber penal, que pasa por el derecho penal material, el derecho procesal adjetivo y el derecho de ejecución penal. Señalo que el régimen legal bajo el cual se debe conceder los beneficios penitenciarios es aquel bajo el cual se cometió el delito. El principio tempus deliti commissi. ¿Y por qué? Yo señalo al respecto que no se debe limitar al régimen legal bajo el cual se impone una sentencia, tal como lo señala la Corte Suprema, sino que tiene que ir más allá. Tiene que haber una interpretación omnicomprensiva del sistema integral en general, el sistema penal, que incluya cuál es la finalidad de la pena. Lo señala el artículo 2 del título preliminar del Código de Ejecución Penal. ¿Cuál es la finalidad de la pena? Es la rehabilitación, reincorporación del penado a la sociedad. Por un lado, el artículo 6 del Código Penal. ¿Cuál es la finalidad de la pena? Igualmente, la reincorporación, rehabilitación del penado a la sociedad. Pero esto es a nivel de normas legales. ¿Pero qué nos dice nuestra Constitución? ¿Qué dice el artículo 139.22? Que el régimen penitenciario, que a su vez coincide con la finalidad de los beneficios penitenciarios, es precisamente el de la reincorporación, rehabilitación, en general, de la resocialización del interno, para que se reincorpore a la sociedad. Entonces, teniendo en cuenta esta interpretación sistemática y teleológica de las normas, teniendo en cuenta cuál es el fin de las normas penales, la postura adoptada por la Corte Suprema en ese sentido, yo creo que es demasiado limitada. Entonces, se debe buscar más allá lo que dice desde un panorama más integral del sistema penal como tal. El Tribunal Constitucional, para señalar su postura, a su vez, que el régimen legal aplicable para la concesión de beneficios es aquel bajo el cual se solicitó el beneficio, señalando que el artículo 139.11, que dice específicamente en casos de sucesión de leyes penales en el tiempo, es aquel que favorece al procesado. Entonces se cogieron de este fundamento constitucional señalando procesado. ¿Por qué? Porque sabemos que los beneficios penitenciarios se conceden de semilibertad y liberación condicional al sentenciado. Entonces, como se conceden al sentenciado, por un lado, una norma constitucional te dice que es procesado, entonces, por lo tanto, limita la concesión de semilibertad y liberación condicional en ese sentido. Entonces, para bajarme este argumento, yo realicé una interpretación hermenéutica que para buscar las bases del derecho penal tenemos que recurrir siempre a la Constitución, los principios que informan nuestra Carta Magna. Entonces seguí unos pasos específicos en el que señalo que si bien toda norma debe ser interpretada, incluso en casos de claro tenor literal. ¿Qué nos dice la norma 139.11? ¿Qué nos dice el lenguaje de esta norma?
que en caso de conflictos o de duda de leyes penales, se aplicará aquella que favorece al procesado. ¿Sí? Pero el legislador constitucional pensó las posibles consecuencias que traería esta norma específica de concesión o de conflicto de leyes penales en tiempo favorables al término procesado. Bueno, en todo caso, la interpretación literal que se hace es lo que está trayendo problemas al respecto. Ese es en un primer momento de análisis, son 4. Ya pasando al segundo nivel de análisis. En las reglas de interpretación basada en la hermenéutica tenemos que buscar otros preceptos también constitucionales donde haya puntos de conexión con esta norma objeto de estudio, la 139.11, también constitucionales. Si es que hay puntos de conexión con esta y si es compatible. En su búsqueda encontramos que el artículo 103 del Código o de la Constitución señala que en caso de sucesión de leyes penales se aplicará aquel que es favorable, ya no dice al procesado, sino dice al reo. Entonces por ahí ya encontramos alguna salida. Reo. ¿A quién incluye el reo? ¿Solo al procesado? También al sentenciado. Entonces vemos que este artículo en específico, en el artículo 103, es perfectamente compatible con el artículo 139. Y hay un punto de conexión que en caso, ya lanzando como primera hipótesis de esta interpretación hermenéutica, que en caso de leyes sucesivas en el tiempo, se aplicará aquel que es más favorable al interno, que se entiende interno, no procesado, sino interno, aquel que comprende tanto al procesado y al sentenciado. Un tercer nivel de análisis corresponde a aquello que dijo el legislador en el ítem histórico de la Constitución. Nos remontamos a la Constitución del año 1979 y señala efectivamente que en el artículo 233, apartado 7, prescribía lo siguiente: son garantías de la Administración de Justicia la aplicación de lo más favorable al reo en caso de duda o de conflicto en el tiempo de leyes penales. Ven que aquí en la Constitución del 79 sí se contempla tanto al interno procesado como al interno sentenciado. Entonces en este tiempo no había conflictos. Recién surgió a partir de la Constitución del año 1993, que dice en caso de duda o conflicto de leyes se aplicará lo más favorable al procesado. Y finalmente, debemos confrontar esta hipótesis señalada con los fines del sistema penal, que como bien les he indicado desde el principio, que están todos orientados a la reincorporación, rehabilitación, reeducación del penado a la sociedad. Entonces, como todo ello está analizado armónicamente, integralmente, es que yo nuevamente ratifico mi postura en que el régimen legal aplicable debe ser aquel bajo el cual se cometió el delito. Por una cuestión de seguridad jurídica, de seguir un mismo hilo conductor y por un análisis sistemático de todo nuestro sistema penal informado por la Constitución. Bien, esto es lo que les quería compartir y muchas gracias nuevamente. Por favor, invitamos al doctor Walter Ajobanca Carrillo, integrante de la Comisión de Capacitación de Magistrados, en la mesa de honor. Bien.
Continuamos con la siguiente exposición, titulada Perfiles criminales en el marco reinsertador penitenciario, por la expositora Montserrat López Melero, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, docente en la Universidad Internacional de Rioja, Unida, España. Además, es detective privado por la Universidad Complutense de Madrid, inscrita en la Agencia Española de Protección de Datos. Tiene mucha experiencia docente y ha trabajado en el Tribunal de los Trabajos de fin de máster en Estudios de Terrorismo de la UNIR. La recibimos con fuertes aplausos. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, yo quisiera agradecer sinceramente a la Corte la invitación, al presidente, a todos vosotros, jueces y magistrados, pero particularmente a Walter Cajahuanca, juez penal y coordinador académico, por la posibilidad que me brinda de estar ante todos vosotros, comunicando, conferenciando esta ponencia de hoy que lleva por título Perfiles criminales en el marco reinsertado penitenciario, lógicamente de España, en el que me desarrollo, o en el que desarrollo toda mi actividad académica, y de ahí mi interés por transmitirle a todos vosotros mi experiencia, que espero que sea de utilidad. En primer lugar, es necesario situarnos dentro de un contexto punitivo y penitenciario, para poder entender que determinados perfiles criminales, a saber todos los que tenéis todos en nuestros códigos penales, sean agresores sexuales, sean psicópatas, sean asesinos en serie, todos ellos pueden reeducarse y pueden reinsertarse, por lo tanto, en nuestra sociedad. Lógicamente, para ello necesitamos una serie de programas de tratamiento penitenciario que sean adecuados, que sean eficaces, y esto es lo que yo vengo a proponer aquí hoy, y hablar sobre todo de aquellos programas de tratamiento penitenciario que existen en nuestros centros penitenciarios españoles, pero también establecer una serie de limitaciones y de perspectivas de cara al futuro. La dirección que yo voy a tomar hoy en día en esta conferencia es establecer concretamente dos programas de tratamiento penitenciario, concretamente hacia los agresores sexuales, en los que sí tenemos un programa de tratamiento penitenciario en nuestras cárceles, pero también voy a hablar de un programa de tratamiento penitenciario para los psicópatas. Un programa que sí ya os adelanto que no tenemos en nuestros centros penitenciarios, pero que voy a intentar plasmar aquí una serie de ideas y a ver con qué limitaciones o perspectivas nos encontramos. Lógicamente, para poder entrar en ese marco reinsertador y en estos dos programas de tratamiento penitenciario, creo necesario que primero tengamos que hablar de una serie de conceptos para que todos vosotros entendáis en las circunstancias en las que nos encontramos en España y concretamente en los centros penitenciarios españoles. En primer lugar, queda ahí reflejado el término perfil criminal. Todos sabemos, como ahí pone, es una disciplina de la ciencia forense que se ocupa de analizar las huellas del comportamiento en una escena del crimen con el objeto de proveer una serie de información útil para la policía para la captura de un delincuente que es totalmente desconocido. ¿Qué quiero decir con esto? Un perfil criminal simplemente son unas técnicas de investigación que se van a llevar a cabo en cuanto al análisis de las víctimas, un análisis de la escena del crimen, un análisis del modus operandi, un análisis de la firma, y todo ello me va a llevar a realizar un perfil criminológico, pero un perfil criminológico de un agresor que no conozco, de un agresor que tengo que buscar y que con todas esas análisis y todas esas facetas en las que se ha movido no solo la víctima sino también el agresor, me va a dar lugar a establecer cuál es su vida, cuál es su estilo de vida, cuál es su biografía, cuál es su comportamiento y lógicamente me va a determinar a quién tengo que buscar, cómo tengo que buscar, qué características de rasgo de personalidad o en qué ámbito, en qué zona geográfica se mueve tanto laboral como familiarmente. Para ello es necesario tener en cuenta una serie de factores. Esos factores, como os pongo ahí, son factores endógenos y factores exógenos. ¿En qué consiste esto? Los factores endógenos se trata de todas aquellas características
que son inherentes, por así decirlo, para que lo entendáis, al cuerpo del sujeto, al cuerpo del agresor, es decir, todo aquello que viene por parte de la herencia, de la genética. Eso va a dar lugar a un instinto, a una conciencia en la forma de actuar, a una voluntad y a una intención. Mirad, os pongo ahí también unos ejemplos en los que un agresor puede heredar una serie, de connotaciones, genéticas. Por ejemplo, en cuanto a la tiroides.